Pues bueno, os vamos a hablar de lo que es el Hospital de Día Hemoterapia, que fundamentalmente hacemos flebotomías y eritroferesis. Vamos a hacer un recuerdo muy breve. Como todos sabéis, la sangría terapéutica es un recurso ancestral que ya lo usaban los egipcios, los mesopotámicos, los mayas, los aztecas. De hecho, en la teoría de Hipócrates de los 4 humores, pues uno de los humores que había que sacar pues era la sangre cuando estaba en malas condiciones, y se sacaba con sangrías, evidentemente. Hay que decir que la sangría se ha utilizado para todo, para el edema con mucha frecuencia, para la locura, para la debilidad, pero también para la anemia. Y que en este abuso pues se han dado casos realmente paradójicos, como fue el caso de George Washington. George Washington hizo una epiglotitis y los médicos de entonces lo único que tenían en su recurso eran las sangrías. Y a pesar de que ya pues en los estados del norte había algunos otorrinos que pues sabían cómo tratar una epiglotitis, los que le trataron a él lo trataron con sangrías, le sacaron 3 litros de sangre y pues falleció. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se practicaban las sangrías. El médico era más elegante que hoy en día, pero bueno. Esto es una curiosidad que en inglés a veces dicen, en lugar de sangría, dicen dejando respirar una vena. Aquí tenemos otras imágenes, se hacía con estas lancetas. Y bueno, comentaros que aunque parezca que realmente es una cosa muy ancestral, pues bueno, en la epidemia de cólera que hubo en Estados Unidos en 1831, pues la herramienta terapéutica fundamental fue la sangría. En la Guerra Civil Americana, y eso que había muchos amputados, pues se practicaban sangrías terapéuticas para que se repusieran antes. Y de hecho un tratado de patología que fue muy exitoso, que es el Osler, pues hasta su última revisión del año 42 indicaba la sangría para el tratamiento de la neumonía. Y bueno, deciros que hay algunos países, comentarlos, pero países como Marruecos, Algeria o Omán, que todavía pues para algunas prácticas poco convencionales siguen usando la sangría terapéutica. Y esto son imágenes recientes. Se utilizan estos reservorios y se pincha por aquí detrás. Dolor de cabeza, fiebre, y con esto pues se consigue curar al paciente. La sangría terapéutica pues se puede hacer como os he enseñado con las lancetas, o mucho más popular pues con esto, con las sanguijuelas. Uno pensaría que las sanguijuelas pues ya no se utilizan, y la realidad es que en cirugía plástica pues se han vuelto a poner de moda. Y cuando hay un hematoma o un injerto que parece que no va a prender bien, pues se están utilizando. Hace cosa de 3 años, en una guardia aquí de presencia física, me llamaron a otorrino a ver si podía ir a quitar unas sanguijuelas. La realidad es que os tengo que decir que las sanguijuelas, después de que han hecho su función, se desprenden. Pero bueno, esas se ve que no se desprendieron y yo no las fui a sacar tampoco. Y bueno, estos son unos cuantos artículos que he sacado de cirugía maxilofacial, de cirugía y oral, en las cuales pues alaban el uso de las sanguijuelas. Y bueno, vamos a ver, nosotros aquí no usamos sanguijuelas, y qué hacemos en el hospital de día. En el hospital de día nuestras principales indicaciones pues son las poliglobulias y las sobrecargas de hierro. Las poliglobulias porque intentamos disminuir la viscosidad sanguínea y sobre todo frenar la hemopoiesis, es decir, no es que saquemos una cantidad de sangre solo por esto, porque si solo fuera por esto pues se volvería a reproducir y no habríamos hecho nada. Lo que hacemos es que producimos una ferropenia, con lo cual la médula no encuentra los nutrientes suficientes para producir más glóbulos rojos. Y en cuanto a la sobrecarga de hierro, pues lo que queremos hacer es una ferropenia. ¿Cuándo no podemos hacer una sangría terapéutica o una eritroaféresis? Pues si tenemos a un paciente con una cardiopatía grave, con una hipertensión no controlada, si el paciente está con beta bloqueantes y está bloqueado, es decir, tiene unas pulsaciones casi por debajo de 60 o 50 pulsaciones por minuto, estas enfermedades que cursan con hipotensión ortostática grave, como puede ser una amiloidosis o una diabetes mellitus insulino dependiente avanzada, cuando no tenemos accesos venosos, pacientes de la cuarta edad y en pacientes de bajo peso. Evidentemente, en vuestra cabeza está que nunca hemos dejado de hacer una sangría terapéutica, es decir, que son contraindicaciones relativas. Siempre que se nos produzca una de estas circunstancias, pues intentaremos ver qué podemos hacer pues, para poder hacer la sangría o la eritroaféresis.
Pacientes que hemos tenido con cardiopatías graves, pues hemos hecho las eritroaféresis en el hospital de día de cardíaca, con control por el médico de allá. Las hipertensiones no controladas, pues en general, pues se controlan, no hay ninguna dificultad para hacerlo, y si hay una urgencia, pues se da un antihipertensivo y se hace, aunque no es lo mejor. Los pacientes con beta bloqueantes, en general lo que se pide es que cambien el beta bloqueante, salvo los pacientes que tienen varices esofágicas, que entonces realmente es el tratamiento de elección, y la verdad es que lo que solemos pedirle al paciente es que esa mañana o la noche anterior no tome el beta bloqueante, y con esto es suficiente para que no esté tan bloqueado, ¿no? La ausencia de accesos venosos periféricos pues es realmente un problema, pero yo creo que después Ana os explicará qué posibilidades tenemos cuando nos encontramos con esto, salvo poner un catéter central o un portacat. Pacientes de la cuarta edad, pues la verdad es que les hacemos los procedimientos con más cuidado y con más cariño, pero tenemos pacientes, bueno, tenemos una paciente que va a hacer ahora 100 años. Los accesos venosos periféricos pues, de las pacientes mayores son diferentes a los pacientes jóvenes, y los pacientes de bajo peso pues adaptamos el volumen que sacamos al peso del paciente. En cuanto a las indicaciones, como os había dicho, dentro de las poliglobulias he hecho una clasificación muy sencilla: policitemia vera, poliglobulias secundarias y poliglobulias idiopáticas cuando no somos capaces de hacer un diagnóstico. La policitemia vera sería la enfermedad de la médula ósea, es una enfermedad tumoral proliferativa de la médula ósea, y las poliglobulias secundarias son esas poliglobulias en las cuales no tenemos una policitemia vera y encontramos una causa: la insuficiencia respiratoria, las apneas del sueño, post-trasplante renal, el shunt cardíaco, algunas iatrogénicas, sobre todo por la toma de anabolizantes en gente joven. Y después no nos tenemos que olvidar nunca que si tenemos una poliglobulia con una eritropoyetina muy elevada, pues podemos tener un hepatocarcinoma o un tumor renal. Y cuando no somos capaces de darle un diagnóstico, pues le ponemos el cajón desastre que hacemos los médicos, le ponemos idiopática y nos quedamos tranquilos. Muy rápido, los criterios diagnósticos de la policitemia vera serían tener una hemoglobina pues, por encima de 18,5 o la presencia de esta mutación, y hay una serie de criterios secundarios, que es una biopsia de médula ósea compatible, la eritropoyetina sérica por debajo de lo normal. Si la médula ósea tiene un crecimiento tumoral, frena la producción de eritropoyetina por el riñón, y la formación in vitro de colonias eritroides también es uno de los criterios. De hecho, para hacer el diagnóstico necesitamos la presencia de estos dos criterios mayores y un criterio menor, o un criterio mayor y dos criterios secundarios. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues en los pacientes que tienen una policitemia vera, si tienen menos de 60 años, el único tratamiento que van a recibir junto con la aspirina pues son las sangrías o la eritroaféresis. En el resto, pues la sangría sería el tratamiento coadyuvante, ya sea la hidrea, el interferón, al fósforo para los pacientes de la cuarta edad, o muy recientemente al ruxolitinib. Y lo que hacemos es que cuando el paciente se diagnostica y está muy alto de hematocrito, habría que hacer eritroaféresis o sangrías semanales hasta conseguir que la cifra de hematocrito baje por debajo del 45%. Y luego iríamos espaciando las sangrías. Cuando nosotros a una persona le bajamos el hematocrito por debajo del 45% y lo citamos después, en realidad lo que esperamos es que nunca esté por encima del 48%. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando se ponen los dinteles. En las poliglobulias idiopáticas es el único tratamiento que tenemos, y como en estas el riesgo de trombosis que existe en las policitemias veras no se da, lo que hacemos es que tenemos un dintel de 48 y vamos espaciando después progresivamente. En las poliglobulias secundarias, el riesgo mayor de tener esta masa tan elevada de Matías es que falle el corazón, porque estas poliglobulias raramente trombosan. Con lo cual, pues en general, pues utilizamos un hematocrito del 48%, salvo en las poliglobulias
que son cardiopatías congénitas con shunt izquierdo-derecho, utilizamos un dintel mucho más elevado, un dintel del 65%. Características de las flebotomías, yo creo que Ana después lo explicará, pero bueno, si el peso es superior a 50 kilos es como si hiciéramos una donación de sangre. En general lo hacemos sin compensación y si compensamos, pues compensamos con fisiológico con albúmina. El hecho de compensar es porque el paciente puede ser que no tolere bien la sangría. Si es un cardiópata, un hepatópata, pues la verdad es que pasamos directamente a hacer una compensación con albúmina, y si es un paciente que dice que se está hecho un pequeño mareo, pues entonces compensamos con fisiológico. Y en cuanto a los accesos venosos, pues Ana os explicará un poco qué posibilidades tenemos y no son buenos. Cuando hacemos una eritroaféresis, la verdad es que conseguimos bajar mucho más rápido el hematocrito. Como que la máquina ya nos permite compensar, pues compensamos con fisiológico de rutina o en los pacientes cardiópatas o hepatópatas con albúmina. Fijamos el volumen extraído según el hematócrito y la volemia y en general utilizamos una proporción de citrato que no es muy alta, 1,17, 1,20. Si el paciente tiene una policitemia vera o un mieloproliferativo y tiene trombocitosis, entonces aumentamos la cantidad de citrato a 1,13. En cuanto a las sobrecargas de hierro, la enfermedad, digamos, más característica es la hemocromatosis hereditaria, que después comentaremos, y después las secundarias, que serían el síndrome metabólico, la infección por virus C, la porfiria cutánea tarda, la hemosiderosis posttransfusional y alguna beta-talasemia heterocigota. También tratamos. En cuanto a la hemocromatosis, es una enfermedad hereditaria, afecta pues más o menos 1 de cada 200, 1 de cada 500 personas de raza blanca. La forma más común es por la mutación del gen HFE, por el C282Y homocigoto, y lo que se produce es un aumento de la absorción del hierro que se va acumulando en hígado, páncreas, corazón, hipófisis, y si el acúmulo es importante de hierro en el hígado, pues al final acaba produciendo un hepatocarcinoma. Perdón. Los únicos tratamientos que hay para la hemocromatosis son la flebotomía y la eritroaféresis. Hay un solo trabajo en el cual se ha probado un quelante del hierro, el ECHADE, en el cual pues la verdad es que había pocos pacientes, la bajada de la ferritina, que es como se mide el acúmulo de hierro, pues no fue muy rápida y hubo bastantes efectos secundarios. Y algo que se dice y que estamos mirando en este momento, a ver si en nuestra serie también es así, es que el pronóstico de la enfermedad depende de la rapidez que quites el hierro del hígado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hemocromatosis? Pues ahora lo tenemos muy fácil porque desde el 96 podemos hacer un estudio genético. Miramos la cifra de ferritina y de transferrina. De hecho, la que es más útil es la cifra de transferrina. Una transferrina por encima del 45% es prácticamente patognomónica de una hemocromatosis hereditaria. Antiguamente, cuando la cifra de ferritina era superior a 1000, se hacía una biopsia hepática para ver cómo estaba el hígado. Hoy en día esto se ha sustituido por una resonancia nuclear magnética que nos hace una dosificación de la cantidad de hierro en muchos puntos del hígado. ¿Cómo hacemos el tratamiento para la hemocromatosis? Es un tratamiento que es muy estándar y se basa, si hacemos sangrías, las haremos una vez a la semana, siempre que el hematocrito sea superior al 38%, y iremos haciendo semanales hasta llegar a una ferritina de 50 nanogramos por mililitro. Las eritroaféresis, como sacamos doble cantidad de hematíes, pues si hacemos eritroaféresis las hacemos cada 15 días hasta obtener esta ferritina. Una vez que el paciente lo hemos dejado por debajo de 50 nanogramos por mililitro, le dejamos 6 meses para ver qué acúmulo ha hecho y vamos haciendo sangrías o eritroaféresis de mantenimiento según el acúmulo que haya hecho de hierro. Estas son unas imágenes de resonancia magnética. Arriba tenemos un corte transversal del abdomen. Tenemos aquí el hígado, el bazo, la columna vertebral, los músculos paravertebrales, que son con los que se hace la comparación para ver la cantidad de hierro que tiene el hígado,
Y este es un paciente con hemocromatosis antes del tratamiento y después del tratamiento. Esta de aquí es una hemocromatosis posttransfusional en la cual, como veis, tenemos el hígado y el bazo con hierro, y es porque el hierro es macrofágico, no es hepatocitario nada más. ¿Cómo hacemos la eritroaféresis? Pues es muy similar a la otra que os he explicado, según hematocrito y volemia. El hematocrito final ha de ser superior al 30%. Esto tenemos que tener cuidado porque no es como las poliglobulias, que siempre va a estar por encima del 30%. Este 30% es un indicador de la máquina, no significa que el paciente quede al 30%, pero la máquina hace unos cálculos y entonces te dice está al 30%. Si el paciente está al 38%, dice más o menos, según volemia, te da un hematocrito que es mucho más bajo que el que generalmente se queda el paciente. La sangre pues la recogemos a una velocidad de 50 a 70 mililitros por minuto, que ya veréis que como procedimiento de aféresis pues no es excesivamente rápido. Con otros separadores celulares podéis llegar hasta 100-120 mililitros por minuto. El citrato a muy poca cantidad, muy poca concentración, 1,17, 1,20, y la compensación en general con suero fisiológico, y lo mismo. Si hay una hepatopatía, que en este caso sí que puede ser una cirrosis, utilizamos albúmina, y si hay una cardiopatía, pues también albúmina. ¿Qué ventajas, desventajas pues tiene la eritroaféresis con respecto a la flebotomía? Pues es evidente, la eritroaféresis, si quitamos una doble cantidad de glóbulos rojos, pues vamos a necesitar menos procesos que la flebotomía y el paciente tendrá que venir menos veces al hospital. Además, como solo recogemos glóbulos rojos, no perdemos factores de la coagulación ni plaquetas. Le hacemos una compensación automática de volumen, con lo cual el paciente pues se va isovolémico y está mejor. Es cierto que el equipamiento es un poco más sofisticado y se necesita un personal pues entrenado para hacerlo. Lo cierto es que el precio al final es el mismo. Cuando calculas todos los desplazamientos, los tratamientos, los equipos, no sale más caro el hacer un procedimiento u otro. Y nada, rápidamente, los que os había dicho de hemosiderosis secundarias, hay una primera que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es, digamos que es la primera causa por la cual los médicos de cabecera envían pacientes para estudio por hiperferritinemia. Porque el síndrome metabólico es una oxidación general del organismo en la cual pues tenemos hipertensión, hipercolesterolemia, sobrepeso y resistencia a la insulina. Y en este contexto, si haces una determinación de ferritina, pues sale muy alta. Lo cierto es que si no hay tratamiento de este síndrome metabólico y se deja durante mucho tiempo, al final las citoquinas que libera el síndrome metabólico interfiere con la liberación de hepcidina y hace que se empiece a acumular hierro. Con lo cual, pues hay algunos pacientes que yo visito, lo primero que hago es enviarlos al endocrino y a lo mejor vuelven, los que han ido mejor, que han perdido 15 kilos, que han mejorado la tensión y tal, pero pues si tenían una ferritina de 3000, me vuelven con una ferritina de 700-800 si hago una resonancia en la resonancia de hierro. La hemosiderosis posttransfusional, esta la veréis todos los hematólogos, es inherente a la transfusión de hematíes y parece ser que a partir de 20 concentrados de hematíes empieza a acumularse hierro en el hígado. Y el otro punto que os había puesto, el virus de la hepatitis C, creo que no os lo he puesto, quizás sí, ahora lo veremos. La porfiria cutánea tarda. La porfiria cutánea tarda no es que produzca de por sí un acúmulo de hierro, lo que pasa es que el hierro, cuando está un poquito elevado, es capaz de inhibir una de las enzimas de la vía metabólica de las porfirinas y empeorar el cuadro clínico de la porfiria cutánea tarda. En cuanto a la porfiria hay varios tipos, los familiares y el esporádico y luego hay también el secundario a infección por virus C. La clínica, pues bueno, es aquella de fragilidad cutánea, fotosensibilidad y puede haber afectación cutánea. El diagnóstico se hace con la determinación de porfirinas en orina y en plasma y se realiza un estudio genético para diagnosticarlo. El virus C y el síndrome metabólico, las flebotomías, pues las hacemos quincenales hasta normalizar la ferritina. El dintel es 34. Sabemos que por debajo de 34 la absorción de hierro aumenta, con lo cual pues
aquello que dices, bueno, podrías a lo mejor apurarlo hasta 31 y tal, que al paciente pues a lo mejor no le pasaría nada, sería una tontería porque empezaría a absorber mucho más hierro. Bajaría la hepcidina y empezaría a absorber mucho más hierro. Una vez que hemos hecho esta primera fase de expolio, luego hacemos un mantenimiento que generalmente con 1 o 2 flebotomías al año hay bastante. En la hemosiderosis posttransfusional, pues os tengo que decir que está cambiando un poco. El virus D, que tuve muchísimos pacientes con hemosiderosis por virus D en estos momentos con los tratamientos que hay antivíricos, pues prácticamente no tenemos ningún paciente, porque todos han anulado el virus D, y lo que empezamos a tener es muchas hemosiderosis posttransfusional post-trasplante. Yo creo que los regímenes de acondicionamiento han cambiado y los pacientes al cabo de un año la hemopoiesis ya es buena y podemos hacerles incluso eritroaféresis sin problema, con lo cual pues estamos sacando de una forma muy rápida el hierro de estos pacientes. Lo digo porque, bueno, he cambiado un poquito, eritroaféresis cada 2-3 semanas. La verdad es que según el hematocrito que tengan, porque hay algunos que vienen con hematocritos de 44 y cada 2 semanas pues lo mantienen y se pueden hacer todas las eritroaféresis necesarias. Tintel de 34 y antes, y en algún paciente cuando viene muy pronto, es necesario ponerles un poco de EPO para mejorar la hemopoiesis y poder hacer las sangrías. En la porfiria cutánea tarda se trata de quitar simplemente un poquito de hierro, con lo cual se hacen una tanda de 3 sangrías de muy poco volumen, de 300 mililitros, y con esto ya mejora la sintomatología, la aparición de ampollas, lesiones que habían tenido. ¿Qué hemos hecho en el hospital de día durante el año pasado? Pues durante el año pasado hubo 1.362 visitas, y de estas 1.362 visitas hicimos 351 procedimientos de eritroaféresis y 422 flebotomías. Y esto es un poco la descripción, ¿no? En rojo tendríamos las poliglobulias y en verde pues las hemocromatosis, hemosiderosis. Si miramos las eritroaféresis, pues hacemos más eritroaféresis en lo que son las poliglobulias. Pero yo creo que esto cambiará porque en las hemosiderosis estamos empezando a hacer también eritroaféresis que antes no hacíamos en las posttransfusionales. Y en cuanto a las flebotomías, pues está bastante equilibrado. Hicimos 422 en 175 pacientes, y más o menos las mismas en cuanto a poliglobulias o acúmulos de hierro. ¿Y qué circuito de trabajo tenemos? Lo comentas tú, el circuito de trabajo. ¿Sí? Bueno, espera, es igual. Lo primero, la enfermera pues hace una revisión de la historia informatizada, que mira el curso clínico médico y de enfermería, saca las analíticas anteriores. Después hacemos un pequeño pase de visita en el cual sobre todo pues hacemos la orden médica de lo que hay que hacer, si hay que hacer alguna analítica, qué fecha de control tendrá que venir el paciente según esté de una forma o de otra, y luego pues pasamos a hacer el procedimiento que ya esto os lo explica Ana. Y nada, pongo solo esto, que bueno, nuestra unidad es una unidad integrada, es decir, trabajamos codo a codo porque no se podría hacer de ninguna otra manera. Y las decisiones pues muchas veces pues las tienen que tomar enfermería, porque si no pues no se podrían tomar.